Esta semana recibimos aquí en Final Abierto al diputado nacional Jorge Vara para hablar un poco de política, para hablar un poco también del sector agropecuario, porque bueno, es un sector que siempre que estamos en situación de crisis, donde faltan divisas, aparece y se pone bajo la lupa del Estado, del gobierno en este caso. Diputado, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo está viendo el panorama que parece ser cíclico en la política argentina, en la relación del campo con el gobierno y todo eso, y esta nueva fase del gobierno nacional con Massa en el Ministerio de Economía? El problema siempre está, y siempre estuvo. A veces se visibiliza más y a veces menos, pero no cambia demasiado. Inclusive Massa abrió un diálogo que algunos de los dirigentes de las entidades opinaron favorablemente en cuanto a ese diálogo, ¿no es cierto? Pero el tema siempre en el trasfondo está ahí, se discute la misma cuestión. El miércoles recibimos en la Comisión de Agricultura, vamos a recibir al secretario de Agricultura, Barilo, que además yo lo conozco por temas de Entre Ríos, estamos nosotros bastante vinculados a Entre Ríos, inclusive antes de ir a la Cámara, ¿no? Era intendente de Gualeguaychú y a través de los arroceros nos conocemos bastante. Pero ¿y existe posibilidad de que esa relación entre el campo y el gobierno en algún momento encuentre un punto de equilibrio en el que no se agredan ninguna de las partes, o por lo menos no se sientan así y puedan...? Acá hay dos cuestiones. Una es donde con las medidas que se toman perjudican al sector. Esta es una cuestión. Y a veces se quiere hacer parecer que todo pasa por ahí, o sea que en definitiva toda la discusión es por plata, digamos. Y después hay otras cuestiones también. A veces se utiliza para buscar un enemigo, es lo que claramente a veces pasa, en función de determinadas estrategias y sobre todo a quién echar la culpa de todos los males habidos y por haber y los que hubieron en toda la historia argentina. Y esa sí es una cuestión que es mucho más sensible. Es más, yo creo que a los productores le enerva más a veces que le toquen el bolsillo, le enerva más que desprecien el esfuerzo que la producción ha hecho siempre, en términos de inversión, en términos de generar trabajo, en términos de innovación, es uno de los sectores más innovadores. El agro nuestro no le tiene nada que envidiar a ningún agro del mundo, y cuando algo sale nuevo en el hemisferio norte, en 6 meses y contrastación, antes que cierre un año, ya está aplicándose en Argentina. Tenemos un agro muy innovador, muy profesionalizado, muy profesionalizado, como ni siquiera por ahí Estados Unidos tiene un nivel de profesionalización que tiene el agro nuestro. Así que, y los resultados están a la vista, y eso es un tema que le toca. Entonces parece como que a veces se lo atacan justamente para que reaccione y tener con quién pegar. Esto parece ingenuo lo que yo digo, pero no es tan así, digamos. O sea, en el fondo, me parece que no es caso de Massa por ahí, que Massa lo que quiere es lograr algunos resultados y tener tranquilidad, necesita tener tranquilidad. Él no va a ir a buscar, pero hay sectores que realmente, y en la Cámara se nota un poco, se nota ideas diferentes. Del mismo gobierno, digamos. Sí. De referente del mismo gobierno que tienen. Claro, referente del mismo espacio político, que además es muy heterogéneo, digamos. Claro. Nosotros también somos un poco heterogéneos, no estamos todos de homogeneidad en esto, ¿no es cierto? ¿Y le genera expectativa la llegada de Massa o no? Massa, perdón. Si le genera expectativa. Me genera más expectativa y le voy a decir por qué, pero no mucha tampoco. Me genera expectativa porque siempre dije, y vengo diciendo, y sobre todo, ya lo decía antes de ir a la Cámara, y sobre todo que estoy en Buenos Aires, en el fondo el problema argentino me parece que es más político que económico. Y los problemas que se manifiestan como síntomas de la economía, en realidad en el fondo son temas que se resuelven en la política, no hay otra manera. También yo creo, porque la otra es, bueno, es un abogado que va al Ministerio de Economía, no es el primer abogado ministro de Economía, pero no sé si está tan mal que vaya alguien que tenga algún peso político propio. Comparando con los dos ministros, el ministro y la ministra anterior, realmente peso político no tenían. Teóricamente. Lo ha dicho también, le genera expectativas, pero no mucha. ¿Por qué? No mucha. Sí.
En lo técnico me preocupa, por ejemplo, que no pudo poner un viceministro, digo para balancear, Que dicen que lo va a poner esta semana. que sería el economista, porque también tiene que tener. Tiene muchos fiscalistas en términos de negociación, Daniel Marx, en términos de negociación de la deuda externa y algunos temas de herramientas de financiamiento en la Argentina, tal vez el que más sepa, el que más práctica tiene, además. Tiene muchísima trinchera en primera línea de fuego Claro. en este aspecto, pero le está faltando y no se lo dejaron poner. Por ejemplo, el caso de Rubinstein, ¿no es cierto? Y lo preocupante es que, tal vez vinculado a lo que usted señalaba, es que todos los días que pasaron y no cubrimos el puesto, o sea, el puesto del 10 Y del otra vez equipo, un problema no político, tenemos 10, digamos. ¿viste? Claro, Que otra hay vez que- un problema político, digo, no técnico, que no Eso es un encuentra problema quién. político. Claro. Pero hace falta un componente técnico. Además que oriente bien y asesore bien a Massa, o al ministro, que genere confianza también en los mercados. Porque hay cierta mejor expectativa, pero hay que reforzar esa confianza con algún economista sólido, a pesar de que yo creo que la salida eminentemente es política y no técnica, que venga uno con la fórmula mágica y descubrió la pólvora y entonces... Claro, porque hay también, me pongo un poco por ahí en abogado del diablo, ¿no? Porque hay también como que le corren el arco, ¿no? Porque si acordamos que la cuestión acá es política, Massa viene a cubrir esa falencia que tenía el gobierno y bueno, y ahora no pone el viceministro, que en otro momento de la historia argentina era como, bueno, un puesto más, digamos. Si el ministro es netamente un economista, pero fíjese que economistas fuertes como Cavallo y de gran referencia internacional tenía equipos de economistas sólidos. Lo que me parece que faltó por ahí un poco de visión política en aquella cuestión. Cuando hubo problema había que salir, no sé, se concentró defendiendo, enamorado de su plan, cuando su plan ya estaba mostrando en las primeras líneas lo que estaba pasando. ¿Y sabe quién se da cuenta mejor lo que pasa en las primeras líneas? El que tiene lectura política. Porque eso es lo que pasa a veces con el técnico. Estaba en la época que lo estaba pasando y todos nos dábamos cuenta, y sobre todo lo que estábamos en la economía real y tomando decisiones y riesgos, que la cosa no iba bien y él es el único que parece que no entendía, Claro. y se terminó enterrando con su... Ahora, cuando habló de cuestiones políticas, hizo una referencia también a lo que es hoy la oposición a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo está hoy Juntos por el Cambio después de lo que ha pasado con Carrió, con sus declaraciones? Lo de la doctora Carrió es más, en realidad genera, por supuesto, todo la respuesta que generó, pero me parece que no hace a la profundidad de la cuestión, ¿no es cierto? Pero no destruye, digo, la posibilidad de armados. Sí, hubieron diferencias, pero me parece que nosotros lo que deberíamos hacer, y se discute mucho puertas adentro, es terminar de redondear una propuesta, ¿viste? Porque Claro. si nos ponemos de acuerdo, no en un plan detallado punto por punto, porque si yo le digo que usted hace un plan detallado y después lo vaya a cumplir, es toda una mentira, porque no lo va a cumplir. Eso es otro tema que conversamos mucho. Le digo sinceramente si hay que mentir o no. Y no sé si hay que mentir. Claro, Me parece por lo que menos la tener una gente- base conceptual porque de si hacia usted dónde... gana una elección ya diciendo claro, por lo menos en tres cosas, tres políticas públicas bien definidas de lo que se va a hacer porque es necesario hacerlo, y gana con un mandato. Claro. No me solamente parece gana que en no hay, persona, gana con un mandato. porque me parece que ya no hay más espacio para lo anterior, ¿no? Claro, la pobreza cero que prometía No, Macri sí. en el primer gobierno ya no. Sí, o que la inflación No, era una claro, pavada y que la claro. solucionaba en 2 minutos. Pero eso sinceramente, bueno, es muy fácil ganar el PROE con el diario del lunes, pero yo sinceramente nosotros nunca vimos posible ir a tal extremo. Es decir, Claro. reducirla ya era todo un... Tal cual, pero es un acto de responsabilidad Pero bueno. poder declamarlo, porque uno Bueno, puede es que- hacer una aspiración. Es que justamente yo creo que pasa, en lo que yo le decía anteriormente, es la percepción de lo que está pasando en el frente, por tal vez un poco de falta de visión política. Y que están al lado de decirle, mire, no va a ser tan sencillo. ¿A quién y ve tan- como y tan fácil. candidato para el 2023 en la oposición? Él, perdón. ¿A quién ve como candidato? Sí. ¿A quién ve? Nosotros, por lo menos yo, me voy a sostener, siempre vamos a ver bien que sea candidato del radicalismo. Obviamente hay que ir una paso y hay que definir eso. Es cierto que en términos de figuras personales, por ahí el PRO tiene más candidato con más llegada y más peso, pero yo creo que el radicalismo tiene un territorialismo
muy importante que tiene que ser Lo ve, respetado. más allá de que usted obviamente no es del PRO, ¿no? Pero digo, ¿ve que Macri puede ser candidato a presidente una vez más? Personal, mi opinión personal, porque además yo no soy autoridad Sí. partidaria, ni mi opinión personal, yo me parece que es mejor que no sea, digamos. Y no quito con estos valores y Pero en respeto, una PASO no gana Macri. respeto. Bueno, en la PASO, pero usted para ganar no necesita ganar la PASO, necesita después ganar un balotaje también nosotros. Y en una PASO hay que ver también, en una PASO hay que ver. En una interna, si se definiera una interna en el PRO, yo estoy casi seguro, me da la impresión, pero la impresión nomás me puedo estar equivocando, pues yo no tengo número ni tengo planilla concreta, pero es probable que gane Macri, pero usted necesita, o sea, usted no necesita Claro. el 35% Sí, para... tiene el Claro. techo ahí, tiene el techo ahí. Usted, ese. los votos en política importantes son lo que no tenés, no Está lo perfecto, que tenés, digamos. pero ¿y está en condiciones de generar esos renunciamientos en función de un proyecto colectivo? Eso no que- sé, habría que preguntarle. Él mismo siempre plantea, lo que yo escucho afuera, así si usted me pregunta y no sé si quiero o no quiero, ¿no? Y lo ve, Este, lo ve a Lo que creo que sería, perdón, Sí. negativo es que terminara fuera esa PASO, fuera Macri, porque en definitiva una interna lo resuelve en ese sentido y estamos poniendo en riesgo Claro. ganar Claro. una elección. Me parece que hay que poner por delante el objetivo final Por lo y tanto, no el objetivo parcial, digamos. Claro, ¿no? el intermedio puede llegar a complicar después la figura Así que vaya es. a competir después. Así es, y no hay que cometer errores ahí, como se han cometido y como ha cometido el actual oficialismo en su momento para ¿Cómo, haber perdido, ¿no es cierto? diputado, ¿cómo es su relación hoy con Gustavo Valdés? ¿Cómo incide? ¿Cómo es su relación hoy con Gustavo Valdés? Mi relación es normal. Mi relación es normal. ¿Tiene diálogo? No tiene, sí, en Buenos Aires nos juntamos un par de veces y acá tenemos pendiente una reunión. Pero es de mucho respeto, creo que ha hecho un montón de cosas bien, creo que hay otras cosas que por ahí no se están haciendo del todo bien, pero yo no voy a ser crítico de un gobierno del cual he formado parte. Además, no se olvide que no solamente fui ministro de Ricardo Colombia, sino que 2 años fui ministro de Claro. Gustavo. O sea que eso lo hablamos, pero tengo una relación tal vez, si siquiera un poco más distante, pero para nada mala, digamos, ¿no? Y entonces con el voto suyo, si él necesita algún apoyo de su voto, ¿cómo, Sí, cómo si se es gestiona? si es algo razonable, por supuesto, siempre la conciencia tiene límite, ¿no es cierto? ¿Y en, No sé si está bien, si entendiste. ¿Y en qué cosas usted está viendo que no está marchando por el camino que a usted le gustaría, el gobierno de Corrientes? El gobierno, ¿Cuáles ¿Local? son las cosas que no están haciendo bien en el gobierno? justamente es lo que yo le decía, que no voy a hablar de eso porque me considero todavía parte del gobierno. Es un tema para hablarlo. ¿Pero se lo hace llegar Sí, en la interna? sí, no, eso, no, acá no veo eso. Me parece que vamos a terminar en un gran acuerdo y hay gente muy sabia en este tipo de cosas. No, Que pero soy me justamente refiero yo, a que esas cosas que usted ve que no son del todo buenas, si usted le hace llegar ese parecer al gobernador. sí. Hay algunas cuestiones, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero por lo que dijo anteriormente, perdón, usted está viendo que me parece que ya se están discutiendo cuestiones políticas también en el gobierno de Corrientes, en la sucesión de Valdés, ¿o no? No, además falta mucho. No es el año que viene como la nacional, faltan 3 años y medio. Ganó un segundo mandato, tiene que caminar ese segundo mandato. Además creo que se lo está haciendo bien, digamos. Lo que sí me parece es clave, es un espacio político que viene gobernando hace tanto tiempo, dar ventaja y nunca tomar de que porque la oposición no está bien estructurada, descuidar esa cuestión. O sea, una Porque cuestión eso política más que estratégicamente de no, gestión, digamos. no creo que se lo esté. O sea, me parece que en ese sentido se están. ¿Se está dando ventaja? No, se estaba tal vez, pero no.
Pero bueno, no se aprovecharon la ventaja. Diputado, muchas gracias. Gracias a usted. Estábamos hablando con el diputado Jorge Vara sobre la cuestión política nacional y también sobre la política de la provincia de Corrientes.